Me gusta predicar. Gracias, por la gracia de Dios hemos sido llamados al ministerio para poder predicar. Y vamos al libro de Hechos, por favor, capítulo número 2. Vamos a dar lectura de los últimos versículos de este capítulo, del versículo número 41 al 47. Una de las cosas con las que me gusta también estudiar, o la Biblia con la que me gusta estudiar también es especialmente esta Biblia. Regularmente vienen los supertítulos, ¿verdad? En cada tema. Esta Biblia de corrido casi no trae. Y bueno, es simplemente una bendición para poder entender un poquito más también, ¿verdad? Vamos a dar lectura. Entonces dice así, versículo número 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Padre, ruego que puedas utilizar tu palabra a través de este inútil siervo, Señor. Rogamos que podamos aprender más de este tiempo. Señor, lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, podamos también atesorarlo en nuestro corazón, Dios. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, acomoda lo espiritual, Señor. Rogamos y yo ruego que tengas misericordia de mí y tengas a bien utilizarme una vez más para exponer tu palabra, Señor, a mis hermanos. Que lo que veamos sea lo que tu iglesia necesita, Señor. No puntos de vista, Señor, no ideas, sino solamente tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos y permite que podamos aprender de ti en esta hora. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, es bien interesante lo que estaba pasando aquí, ¿verdad? Prácticamente es la respuesta del pueblo al mensaje de Pedro, ¿verdad? Y el pastor lo predicó la semana pasada, lo enseñó, y simple y sencillamente es la vida de los primeros creyentes, la vida de los primeros cristianos que podamos ver aquí, ¿verdad? Sabemos que hasta este punto es que se les conoce o surge la iglesia en el día de Pentecostés. Y simple y sencillamente, ¿verdad? Note qué bendición es poder encontrar gente así, ¿verdad? Dice la Biblia aquí, ¿verdad? Que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas, ¿verdad? Es hermoso ver cómo una iglesia fue añadida a tantas personas. Si nosotros recordamos y estudiamos, mejor dicho, vemos que en el capítulo número 1 eran un total de ¿cuántas personas, hermano Ray? ¿Te acuerdas? Los que estaban reunidos. 120, ¿verdad? Y qué bendición nos pasar de 120, un número tan grande. Eso simple y sencillamente es el corazón de las personas, ¿verdad? Aquel día de Pentecostés se produjo una asombrosa cosecha de almas, podríamos llegar a decir, ¿verdad? Qué bendición poder predicar y que ganáramos a personas así, ¿verdad? Yo no sé si en mi vida llegaría a predicar a 3,000 personas y bueno, entendiendo también, ¿verdad? Que no sabemos cuántas personas en sí pudieron llegar a este lugar, ¿verdad? Déjenme leer porque me estoy perdiendo un poquito. Imagínense cómo impactó tanto a la vida de estas personas ese día. Muchos de los 3,000 que llegaron, que se añadieron, ¿verdad? Sin duda eran peregrinos. Si nosotros estudiamos, ¿verdad? Era la fiesta de Pentecostés, mucha gente subía a Jerusalén para poder celebrar esto, ¿verdad? Y quién sabe cuántos más pudieron haber llegado, ¿verdad? Algunos esperaban algo especial de Dios, ¿verdad? Y a lo mejor muchos regresaron a sus hogares, pero simple y sencillamente, qué bendición que ese día se añadieron 3,000 personas a la iglesia. Y hermanos, lo veíamos tal vez como
una iglesia modelo, una iglesia a todo lo que da, una iglesia en pleno auge y bendecida por la mano de Dios, sin duda. Hay que entender esto, ¿verdad? Quienes recibieron con alegría esa palabra, hermanos, simplemente dice que fueron bautizados, ¿verdad? Y para poder ser parte de una iglesia local, hermanos, es simplemente cumplir con dos cosas, ¿verdad? Creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y ser bautizados, ¿verdad? Y es interesante y no nos va a dar tiempo de poder estudiar todo eso, pero imagínense cómo fue bautizar a 3,000 personas, hermanos. ¿Dónde las bautizaron? ¿Verdad? Pero simple y sencillamente la Biblia no nos habla acerca de eso. Les podemos estudiar y vemos que había ciertos lugares que tenían agua ahí en Jerusalén, aún en el templo, pero imagínense, hermanos, qué hermoso es poder ver bautizados el mismo día también, ¿verdad? Yo no sé, pero a lo mejor algunos de nosotros para poder ser bautizados pasó más de un día. Pero estas personas, hermanos, de todo corazón, con alegría, ¿verdad?, pusieron su confianza en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Quienes creyeron en Jesús en ese día lo hicieron con alegría, ¿verdad? Incluso hicieron su declaración de fe, ¿verdad? Básicamente el bautismo es darnos o identificarnos como cristianos, identificarnos con Cristo en su muerte, sepultura y su resurrección. ¿Qué bendición es eso, hermano? No se habían tal vez sometido al bautismo, ¿verdad?, si no estuvieran plenamente convencidos de que Jesús era su Salvador y la necesidad que tenían o que se tiene aún en el mundo para poder aceptar al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Qué bendición poder tener esta porción de la Escritura, ¿verdad? Imagínense, hermanos, 3,000 personas. Al día de hoy, allá en la iglesia con el pastor Kevin Wynn, casi cada servicio, hermanos, tiene servicio de bautismo y hacen filas muy grandes. Imagínense, yo creo que ni aún eso se compara a 3,000 bautismos en un solo día. Y hermanos, qué bendición que la iglesia surge así, surge en fuego, literalmente en fuego, ¿verdad? Ahorita vamos a estar estudiando eso. Y la iglesia surge, y era una iglesia bien, vamos a decirlo, ¿verdad?, bien animada, tenía tantas cosas, y vamos a verlo, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta al sermón de Pedro, ¿verdad? Gente salva, gente bautizándose y la iglesia creciendo, ¿verdad? Ahora imagínense cuánto tiempo había pasado. Bueno, simple y sencillamente un día, porque esto es el día de Pentecostés, hermano. Qué bendición que una iglesia pudiera abrir y 3,000 gentes salvas, hermano, ¿verdad? Pero sin duda eso es la buena mano del Señor. Y vamos a continuar, ¿verdad? La vida de estos primeros creyentes, hermanos. Simple y sencillamente dice, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina, Hechos 42, de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Esta palabra perseverar es utilizada bien chistosa hoy día, ¿verdad? No sé si he escuchado a alguien que, ¿cómo está? Perseverando, ¿verdad? No sé si he llegado a escuchar esto, pero esta palabra, hermanos, simple y sencillamente tenía que describirse, ¿verdad?, como la obra perdurando del Señor Jesucristo, ¿verdad? La obra de Dios perdurando. Y estaba estudiando esta palabra particularmente y da a entender, dejen, por aquí lo tengo apuntado para que no se me olvidara. Era ver, y lo perdí, hermanos, creo que me perdí de hoja. Pero tenía que ver con hacerlo con fidelidad, con constancia y con prontitud. Y esto es bien interesante, hermanos, porque imagínense, hoy día, ¿cuántos de nosotros estamos así, verdad? La gente era fiel todos los días ahí estaba. La iglesia estaba perseverando, ¿verdad? Y el día de Pentecostés, hermanos, recordamos que hubo un tremendo viento, descendieron las lenguas, repartidas como de fuego, ¿verdad? Dice la Biblia, y no vamos a hablar mucho en eso. Y 3,000 personas añadiéndose a la iglesia. Simple y sencillamente, hermanos, esto es, como les decía, la perdurabilidad, vamos a decirlo, de la iglesia y del poder de la obra de Dios, ¿verdad? Y es interesante, hermanos, que hay cosas que no se deben cambiar, ¿verdad? Hay cosas
perseverando, constante, firmemente, esperando, ¿verdad? Estar ahí con fidelidad, inclusive esforzándonos. Y noten que perseveraban, hermanos, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Simple y sencillamente confiaban en que los apóstoles enseñaban lo que Jesús enseñaría. Y hermanos, es que esto es importante. Hoy día hay tantas doctrinas que se nos olvida enseñar lo esencial, el fundamento que es Cristo, que no cambia, hermanos. Lo que predicó Pedro, hermanos, sin duda es algo que el Señor Jesucristo pudo haber predicado, es algo que el Señor Jesucristo pudo haber enseñado. Y hermanos, en cuanto a doctrina, es importante y una bendición poder tener semejantes maestros. Imagínense a alguien que vio al Señor Jesucristo. ¿Cómo no creerle a alguien así, verdad? A alguien que estuvo ahí caminando sobre el agua. ¿Cómo no creerle a alguien que tenía esa facultad, hermanos? Y hermanos, ahora yo no estoy diciendo que Pedro, ¿verdad? Que el testimonio de Pedro haya sido suficiente, sino simplemente sigue siendo el poder del Señor. La predicación, ¿verdad? Solamente ellos tenían que dedicarse a predicar al Señor Jesucristo. Confiaban, hermanos, entonces en que los apóstoles también comunicarían quién era Jesús y qué había hecho Jesús. Y hermanos, la iglesia día tras día tendremos que anunciar al pueblo quién es Jesús, al mundo quién es Jesús y qué es lo que hizo Jesús por el mundo, hermanos. Y es por eso que tiene tremenda respuesta, ¿verdad? También, hermanos, les decía, ¿verdad? Ya encontré, ya les dije que me había perdido, ¿verdad? Pero firmemente, esta palabra, ¿verdad? Perseveraban eso continuo, firmemente. Un continuo, firmemente. En la palabra perseverar. Se utiliza, hermanos, una palabra de griego que no voy a decirla porque no sé cómo se pronunciará, no sé griego, ¿verdad? Es una fidelidad decidida a una determinada acción o algún curso, ¿verdad? No debía haber desviación, hermanos, de la doctrina de los apóstoles porque era la verdad de Dios, ¿verdad? No podían ni siquiera negarlo. Y hoy día, hermanos, debemos nosotros como predicadores esforzarnos en poder decir nada más que la verdad. Y hermanos, para que nos crean que lo que decimos es verdad, ¿cómo debemos hacerlo? Con la palabra de Dios, meternos en las Escrituras. Por eso este estudio es difícil, ¿verdad? Pero si nosotros estudiamos y vemos, hermanos, qué bendiciones poder profundizar bien y tratar y sacar a la luz la verdad de lo que dice Dios. Porque hoy día, hermanos, hay fundamentos sobre personas. Hay fundamentos sobre pensamientos, hay fundamentos que ni siquiera están adecuados. Afortunadamente, gracias a Dios, hermanos, Dios nos permite basarnos en la doctrina de los apóstoles a lo largo del Nuevo Testamento, hermanos. Si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento, ¿quiénes fueron? Los apóstoles, ¿verdad? Salvo algunos casos con excepción, pero es importante esto, ¿verdad? Todo debería procurar, y hermanos, todos los mensajes deben procurar tener la doctrina de los apóstoles y no la doctrina propia, ¿verdad? Eso es importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros damos un mensaje, podemos forzar un mensaje y podemos tomar un texto y podemos aplicarlo y forzarlo para tratar de convencer a alguien, pero si no es lo que Dios dice, ¿cree que ese mensaje va a funcionar? Podemos esforzarnos, ¿verdad? No sé, en decir algo y nos equivocamos. Y a veces por eso surgen las disyuntivas en las iglesias. ¿Por qué? Porque no se está predicando completamente la palabra de Dios. Sin en cambio, hermanos, cuando es la palabra de Dios, lo que la doctrina de los apóstoles, pues ni modo, ¿verdad? Es el Señor hablando en nuestras vidas. Es el Señor utilizándonos. Continuaron, ¿verdad? Firmemente, entonces permaneciendo en la doctrina. Y bueno, creo que esto queda un poquito claro, ¿verdad? Es decir, en toda la enseñanza que se debe tener, debe ser sacada de la Biblia, ¿verdad? Y todo lo que dice el Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo, más adelante, dice que no ha debido anunciaros todo el consejo de Dios, ¿verdad? Porque es importante que sea basado en la Biblia.
Continuaron también, hermanos, firmemente lo que sigue, noten, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, ¿verdad? Justamente hace rato cantábamos, ¿verdad? Cantan los caminos. Y eso se refiere, hermanos, a un compañerismo, ¿verdad? A una asociación. Simple y sencillamente significa esta palabra compartir algo. Y perseveraban en el compañerismo, hermanos. Ahora, imagínense cómo debió haber sido tener compañerismo con más de 3,000 personas. Pero la palabra nos dice que estaban en ese compañerismo. No sé si todos se conocían o no, pero la mayoría, como les decía, o algunos venían de fuera para poder estar en este tiempo en Jerusalén. Y con todo ello, hermanos, era una iglesia unida. Era una iglesia unida. Y a veces, ¿verdad? Decimos, no, pues yo qué compañerismo voy a tener con el hermano fulanito de tal, si no sé ni siquiera sus gustos. Pero hermanos, si nosotros nos damos cuenta, nuestra vida cristiana, nuestra vida como cristianos, está llena de comunión unos con otros. Está llena de compartir unos con otros. Y esto lo hemos visto, ¿verdad? Y tal vez lo hemos enseñado nosotros mismos, pero compartimos, hermanos, un mismo Señor. ¿Verdad? Qué bendición poder compartir ese mismo Señor, ese mismo Dios. Voy a ir un poquito más rápido, ¿verdad? Compartimos, hermanos, la misma guía de fe y práctica, ¿verdad? Así es como nosotros nos damos cuenta que tenemos más en común. ¿Qué otra cosa no tenemos en común? Yo no sé, pero seguramente usted ama a Dios. ¿No ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Yo le puedo decir, yo también amo a Dios. Otra cosa en común. Hermano, ¿usted desea agradar a Dios? ¿Desea agradar a Dios en toda su vida? Su servidor también. Entonces, hermanos, imagínense cuántas cosas en común teníamos, ¿verdad? O tenemos, porque a veces decimos, no, yo no tengo nada en común con esa persona. También, hermanos, compartimos las mismas luchas. Así, no, hermanos, eso es distinto. Bueno, pues nosotros nos damos cuenta, la lucha que tenemos primordialmente y mayormente, hermanos, se trata de la lucha espiritual. Y todos somos atacados por las mismas cosas. Algo espiritual, ¿verdad? Y también, hermanos, tenemos las mismas victorias. Qué bendición, ¿verdad? Romanos nos enseña acerca de eso, pero y no vamos a ir por cuestión del tiempo, pero recuerdan que dice llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan. Y hermanos, es una bendición que el Señor nos permite tener aquí en la iglesia. Lo que Dios permitió tener en aquel entonces en el día de Pentecostés, ¿verdad? Esa iglesia tenía en común todas las cosas, compartían, ¿verdad? Tenía ese compañerismo tan hermoso. Compartimos, hermanos, la misma visión de vivir para Dios. Yo no sé usted, pero primordialmente o particularmente su servidor, si quiere vivir por Dios, vivir para Dios. Note qué tremenda conversión de estas 3,000 personas que renunciaron a todo y se añadieron a aquella iglesia. Y dijeron, sí, yo voy a dejar todo por el Señor Jesucristo. Y ahora quiero agradarle, y ahora que yo lo conozco, ahora que estoy conociendo la doctrina, sé que esto es verdad, quiero vivir por Dios, ¿verdad? Y hermano, es una bendición vivir por Dios. Le invito, hermano, a que se esfuerce a vivir por Dios. Es que usted tal vez no tiene esa comisión completamente, pero ¿sabe por qué también tenemos esa comunión? Para animarnos unos a los otros. Todas las cosas tenían esa comunión, hermanos, perseveraban en la comunión. Vamos a continuar, ¿verdad? Y hermanos, también tenían o tenemos en común, y aquella iglesia tenía en común, la dicha, la responsabilidad y la alegría de compartir el Evangelio a otras personas. Hermano, qué bendición es que cuando vamos a compartir el Evangelio, no nos vamos solos. Y también es importante esto, ¿verdad? Vamos a continuar, hermanos, porque me queda poquito tiempo. Perseveraban también en el partimiento del pan, hermanos. Perseveraban en esto, ¿verdad? Perseveraron en esto, hermanos, aún viviendo tan cerca el momento de la crucifixión del Señor Jesucristo. Esta primera parte, esta primera mención aquí
y perseveraban en el partimiento del pan. Hace referencia y hace alusión, hermanos, a la cena del Señor. Esta parte sí hace alusión a eso, ¿verdad? Entonces ellos habían decidido, ¿verdad?, nunca jamás olvidar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, ¿verdad? Si recordamos, la cena del Señor tiene sus significados de anunciar, ¿verdad?, la muerte del Señor, y tenían tiempo para poder tomar eso, ¿verdad?, para poder recordar eso. Y hermanos, nosotros como iglesia también debemos nunca olvidar esto, ¿verdad?, el partimiento del pan. Esto específicamente en cuanto a la cena del Señor, ¿verdad? Continuamos, hermanos. Perseveraban en la oración, hermanos. Versículo número 42, estamos ahí, ¿verdad? Para que la obra de Dios, hermanos, sea completa, para que la obra de Dios siga, para que la obra de Dios crezca, lo más importante de todo, hermanos, es la oración. La oración. Hace tiempo yo recordaba, o mejor dicho, platicaba con un pastor y le expresaba algunas cosas y me decía: ¿sabes por qué Dios dio tremenda iglesia en Jerusalén? ¿Sabes por qué Dios puede obrar de manera increíble en tu vida? Yo le dije, jugando, no sé, pastor. Y me decía, porque ese pueblo, esas personas estaban de rodillas. Y hermanos, nuestras luchas no se van a ganar con nuestro intelecto, no se van a ganar con nuestra capacidad, sino se van a ganar con la oración, hermanos. Esto es importante. Imagínate qué tan fuerte era la iglesia de Jerusalén. Era una iglesia buena doctrina, era una iglesia que tenía buena comunicación, tenía compañerismo, era una iglesia que llevaba a cabo la obra del Señor, ¿verdad? Es decir, cumplía con esta ordenanza del partimiento del pan, la cena del Señor, y en las oraciones, hermanos. Qué bendición. Imagínense el potencial de una iglesia con estas características. Ahora, hermanos, y perdón por esto, pero para aplicarlo a nuestra iglesia, ¿qué de distinto hay entre esos hombres y nosotros? Por la gracia de Dios tenemos buena doctrina. Por la gracia de Dios cumplimos las ordenanzas. Por la gracia de Dios tenemos compañerismo, hermanos. Pero algo que se necesita siempre es estar orando. Si nuestra iglesia, hermanos, tiene potencial, imagínense el potencial de una iglesia que está orando. El potencial, sí, hermano, es bueno tener buena doctrina, es bueno tener compañerismo, es bueno tener las ordenanzas, pero sobre todo, hermanos, lo que va a marcar la diferencia es la oración. Una iglesia llena de oración es la que va a marcar la diferencia, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, porque simple y sencillamente, ¿verdad?, se dedicaban a orar a estas personas, ¿verdad?, en tiempos. De hecho, más adelantito, y bueno, seguramente lo va a ver el pastor, pero cuando se juntaban era ¿para qué, hermanos? Para orar. Esto del compañerismo, hermano, tiene que ver con la oración. Todo esto que te compartí, ¿verdad?, que tenemos en común, tiene que ser bañado de oración, hermano. Vamos a continuar, hermanos. Todo lo que más leemos, hermanos, ¿verdad?, acerca de esto, ¿verdad?, del poder de la iglesia primitiva, ¿verdad?, influye en estas cuatro cosas: en el poder de Dios, influye, ¿verdad?, en la comunión, influye en el recuerdo de la obra del Señor Jesucristo en la cruz y en la oración de Dios. Todo recae en estas cosas aquí en la iglesia en Jerusalén. Esto es lo que estaba pasando, ¿verdad? Pareciera que estaba presentándose una iglesia perfecta, hermanos, ¿verdad? Imagínense, tremenda iglesia. Se añadieron 3,000 personas, tenían buena doctrina, tenían comunión unos con otros, tenían este partimiento del pan, estaban orando, hermanos. Parecía la iglesia perfecta, ¿verdad? Una iglesia soñada. Déjenme decirles que, aun con todo ello, pues había defectos dentro de la iglesia, ¿verdad? Y lo vamos a ver después, pero vamos a continuar el versículo número 43, hermanos, por cuestión del tiempo. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto, hermanos, sin duda es la presencia del poder de Dios.
Era Dios el que estaba detrás de ello. Era Dios el que permitió ver estas cosas, hermanos. Y ahora, imagínense cómo debió ser ese cuadro. Dice aquí la Biblia: sobrevino temor a toda persona. ¿Cuántos en Jerusalén? No sabemos. ¿Cuántos de la iglesia? No sabemos. Pero hermanos, debió haber sido muy impactante ver descender el fuego del cielo, asentándose sobre las personas. Yo no sé, pero era un temor de verdad grande, era un pavor el que ellos tenían. Y hermanos, esto sin duda sí sirve el poder del Señor. Se recuerdan, hermanos, y no vamos a ir por cuestión del tiempo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces el Señor habló y la gente temblaba de miedo? Se recuerdan ahí en el monte Sinaí, ¿verdad? Cuando estaban acercándose, el pueblo temió. Alguien que conocía a su Dios, temiendo. Imagina, hermano, que descendió el cielo y no se descendió fuego del cielo y no se quemó nada. Eso debe haber sido temible. Yo no sé, hermanos, pero usted ha visto algún incendio. A veces es terrible un incendio, no se controla. Pero en esta ocasión era distinto este incendio. A veces hasta las cosas más sencillas nos dan miedo, hermanos, ¿verdad? Pero esta es una prueba de las obras, ¿verdad? Y una de las grandes y más poderosas que Dios pudo realizar es transformar el corazón humano. Por esta palabra de temor, hermanos, se utiliza también en el Salmo 19. Bueno, definitivamente aquí en esta porción de la Escritura, en Hechos, es en el griego, ¿verdad? Pero en el hebreo es en el Salmo 19. Es la misma palabra. Y se recuerdan que dice: el temor de Jehová es. ¿Se acuerdan? No me quieren, vamos a Salmo 19, por favor. Nada más para reforzar esto, ¿no? Versículo número 9, nota esto: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y esta palabra es la misma aquí en Hechos y en el Salmo, en distintos idiomas, pero significa lo mismo, hermanos. Es aquí si lo apunté y déjenme decírselos, ¿verdad? Fue algo tan impactante que simple y sencillamente todo fue producido en el corazón para cambiar. Este temor que vino a las personas fue producido para cambiar el corazón de las personas. Fue de todo corazón su cambio. Fue algo que singularmente las personas aceptaron porque tenían miedo, hermanos, pero hay distintos temores, ¿verdad? Es distinto tener temor por respeto y es distinto tener temor porque tenemos que tener miedo a algo, ¿verdad? Yo no sé, pero cuando a mí me va a regañar alguien, me da mucho miedo, ¿verdad? Sobre todo cuando me regañaba mamá. Pero aún ese temor no se comparaba con eso, porque yo sí que tenía pavor, ¿no? Porque no les voy a decir, pero me daba miedo, ¿verdad? Y yo tenía miedo. Pero parecía que me gustaba, porque cada vez me gustaba en hacerle la enfermedad. Pero hermano, este temor que vino a las personas fue un temor que hizo que cambiaran sus corazones. Esa transformación tan grande, sin duda se pudo hacer solamente por la obra del Señor, ¿verdad? El corazón humano, ¿verdad?, rindió ese profundo respeto al ver todo esto, ¿verdad? Esa tremenda señal, descender fuego del cielo, también, ¿verdad?, como eran hechos maravillas, eran hechos milagros y prodigios por los apóstoles. Apenas, hermanos, hace tiempo, a una persona que estaba aquí en el centro de Puebla, no sé si supieron esa noticia, pero no sé de qué nacionalidad era, pero según tenía el poder para sanar a las personas. Y resulta que se enfermó, ¿verdad? No pudo sanarse. Pero yo cuando escuché esto dije, pues qué miedo, ¿verdad? Confiar en alguien que sana y no puede sanarse. Pero hermanos, ver este tipo de cosas da miedo en algunas ocasiones y a veces da incredulidad. Pero este temor fue para bien, hermanos, transformando corazones.
Déjenme ver. El siguiente, y bueno, ¿verdad? Sobrevino temor a toda persona por esto que había pasado, ¿verdad? Tantas cosas que 3,000 personas siendo salvas, fuegos encendiendo del cielo, personas hablando en otras lenguas, personas hablando en otros idiomas. Les dio temor, hermanos, les dio miedo. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso ya se acabó, hermanos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hubo milagros en aquel entonces. Y eso fue lo que transformó el corazón de las personas. ¿Qué otra cosa, hermanos? El versículo número 44, hermanos, voy a avanzar por cuestión de tiempo. Y nota esto, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, hermanos, todos los que estaban allí, hermanos, muchos eran, como te decía, peregrinos que ya no regresaron a sus hogares. A lo mejor algunos eran personas que no tenían trabajo. Y hermanos, la familia de los cristianos, la familia de la fe, hermanos, tuvo que aprender a compartir para sobrevivir. Y eso es importante porque nosotros debemos aprender a compartir para poder salir adelante, hermanos. Tal vez no tenían trabajo, se quedaron ahí en Jerusalén, iban tal vez a una fiesta, ¿verdad? Para poder regresar, pero se quedaron, eran 3,000 personas. Y es algo que simplemente maravillaba, ¿verdad? Déjenme continuar, ¿verdad? Los judíos, hermanos, tenían una costumbre de que en las fiestas, todas las fiestas importantes, como Pentecostés, recibían, ¿verdad?, a los visitantes. Y estas cosas tan peculiares, hermanos, no se les cobraba regularmente alojamiento o habitación, hermanos, ni tampoco por cubrir sus necesidades básicas. Imagínate, hermano, poder sostener una multitud de 3,000 personas. Era algo difícil. A nosotros a veces, como 100 a veces, ¿verdad?, somos y a veces es difícil poder apoyarnos unos con otros, ¿verdad? Quisiéramos apoyar a todos, si nosotros supiéramos la necesidad que todos teníamos, o todos en la iglesia tienen, quisiéramos apoyarnos. Pero no, los judíos estaban enseñados a hacer esto. Era una costumbre hermosa, hermanos. Pero imagínense ya mantener a alguien por cuestión de tiempo, por un tiempo prolongado. Los cristianos, hermanos, adoptaron esta hospitalidad de las fiestas, ¿verdad? Y la convertimos, hermanos, y la ha convertido en una práctica día a día, con todas esas 3,000 personas. Ahora, ¿cuántos vivían en Jerusalén? No se nos dice. ¿Cuántos estaban allí? ¿Verdad? Tampoco se nos dice. En sí que tenían posiciones allí. Pero lo que sí nos dice, hermanos, es que para que pudieran sostener a todos, vendieron sus cosas. Para poder sostenernos, para poder dar de comer. A veces llegaron al punto en el cual tuvieron que darse mucho, ¿verdad? Dar mucho de lo que ellos necesitaban, dar mucho de lo que les pertenecía. ¿No? Esto, venían sus propiedades y sus bienes. Hoy día, hermanos, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos tal vez a poder sostener a alguien de una manera indefinida? Ofrecer alojamiento, ¿verdad? Darles de comer, cuando menos suplir sus necesidades básicas. Tenían en común todas las cosas, ¿verdad? Vendieron sus posesiones y sus bienes, hermanos, y lo repartieron entre todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, el poder de Dios era evidente aquí, porque Jesús se volvió mucho más importante para ellos que sus posesiones. Qué bendición, hermano, cuando Dios es más importante para nosotros que nuestras mismas cosas. Porque, ¿sabes, hermano? A veces estamos, mi coche, mi casa, mi teléfono, mis zapatos, y hermanos, qué bendición que esta iglesia tuvo la capacidad, hermanos,
para recordar lo que el Señor Jesucristo hizo. Darse para poder suplir. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, hermanos, para que fuéramos muchos enriquecidos. Y estamos hablando aquí de algo material, al final de cuentas, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de eso, verdad? Voy a vender mi teléfono para poder apoyar a un hermano. Voy a vender mi terrenito, ¿verdad? Porque veo que hay necesidad en la iglesia. Y no importa, porque Jesús sigue siendo el mismo, sigue supliendo. ¿Qué corazón tenía la iglesia, hermano? No, hermano, les digo, la iglesia ideal, ¿verdad? Una iglesia unida, una iglesia con buena doctrina, una iglesia que tenía cosas, que tenía comunión unos con otros, una iglesia que tenía, ¿verdad?, esa necesidad, que veía esa necesidad de poder acoger a las personas. Y me pasé mi vida, ¿verdad? Y no, hermano, qué bendición era eso. Todos los que habían creído estaban juntos, hermano. Estaban juntos. ¿Verdad? Yo no sé ahorita, pero hace frío, ¿verdad? ¿A poco no sería mejor estar juntos? Para guardar ese calor. Y era esa bendición, hermanos. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Nadie se enojaba, ¿verdad? Si pasaba al baño de la familia fulana de tal, porque era una necesidad. Nadie se enojaba, ¿verdad? Bueno, no que todo se enojaba, ¿verdad? Pero no había esa necesidad de rehusar el compartir. Vendían sus propiedades y sus bienes, hermano, y lo repartían a todos. Y no te, hermanos, una vez más viene esta palabra, y perseverando unánimes cada día en el templo. Una vez más, fieles, constantes, decididos, conscientemente estando allí. Y note esto, partiendo el pan en las casas. Esto no habla ya tanto de la cena del Señor, hermanos, pero qué bendición es que iban juntos a prácticamente todos lados, hermano. Iban juntos al templo, y regresaban, iban juntos a la casa, andaban juntos, ¿verdad?, caminando. Y hermanos, qué bendición es qué bendición es sido eso. Gente que a lo mejor tenía 4 o 5 días que lo conociste y ya tenías en común muchas cosas porque era tu hermano en Cristo. Hoy día, hermanos, ¿cómo nos hace falta poder ir juntos, verdad? Tener ese compañerismo, preocuparnos. Hacemos bien, hermano, poder prestar nuestros bienes a la iglesia, a los hermanos en la iglesia. Si no me equivoco, allá en Gálatas 6:10, hermanos, dice lo siguiente, que se me está olvidando. Mejor vamos a Gálatas 6:10, hermanos. Ellos aprendieron a desprenderse, ellos aprendieron a ser compartidos, ellos aprendieron a ver por la iglesia, ellos aprendieron a ver por los hermanos, y lo vamos a ver más adelante también, pero para que nos acordemos un poquito de esto, ¿verdad? Gálatas 6:10, note esto, hermano. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente los de la familia de la fe. Y yo sé que tú lo conoces, hermano, pero en aquel entonces, hermanos, cuando esto pasa, ellos no tenían conocimiento de esto. Simplemente no estaba escrito Gálatas, ¿verdad?, en el día de Pentecostés. Pero la conversión genuina de su corazón a que Cristo, ¿verdad?, era el todo, que Cristo era el Señor, que Cristo les iba a suplir, que Cristo les iba a dar, les fue suficiente para poder compartir. Qué bendición, hermanos, tener la convicción de esta iglesia que sabía que Dios les iba a suplir. Qué convicción de poder dejarse, ¿verdad?, despojarse. Y no, hermano, comían juntos con alegría. Qué bendición, hermanos, es poder comer juntos con alegría. Por eso, ¿qué haces, hermano, después del culto de la mañana? Aunque se acabe, hermano, ¿verdad? Mejor que se acabe, hermano, y que alguien no alcance, a que sobre y no tengamos compañerismo. ¿De verdad, hermano? Qué bendición es el tiempo del café, ¿verdad? Somos poquitos y tal vez decimos ahorita, nos conocemos todos. Pero ¿ustedes creen que ha sido difícil poder convivir con 3,000 personas más que usted? Imagínate cuán hermoso fue eso, ¿verdad? A lo mejor decían, hoy le toca no sé, ¿quién le viene a la primera iglesia que no los apóstoles, ¿verdad? Vamos a la casa de, ¿quién era? Era Simón
El que hacía cuero con hermanos. No sé, se me olvidó. Me viene más adelante también, ¿verdad? Simón el fulano de tal, ¿verdad? No recuerdo el pasaje, hermanos, viene aquí también en Hechos, pero hoy toca en la casa de Simón, hoy toca en la casa de Felipe, ¿verdad? Hoy toca en la casa de Bernabé, hoy toca en la... Y todos, hermanos, estaban dispuestos. Y a veces nosotros decimos, híjole, se haga una comidita para invitar a los hermanos, híjole, no nos va a alcanzar. Hermanos, usted confía en el Señor. Tenían en común todo. Una de las cosas, hermanos, que le aprendí a mi abuelita, y perdón por esa alusión tan personal esto, es que algo que no le gustaba a mi abuelita era que se apartaran las cosas en el refrigerador, ¿verdad? No sé si les ha pasado, pero a veces hay cosas que están allí y tú te la comes, pues pensando que no es de nadie, ¿verdad? Aquí sobre esta coquita, ¿verdad? Pues después aparece el dueño de la coca, ¿no? Habla de eso, hermano, que no les dolía el que alguien más tomara sus cosas, no les dolía compartir, no tenían pensamientos, ¿verdad?, de egoísmo. Jesús era mucho más importante que una coca, hermano. Jesús es más importante, hermano. ¿Verdad? Y a lo mejor tú dices, no, yo no voy porque no me tratan bien. No, hermano, acuérdate que vienes a Jesús. Y hacemos bien, hermanos, también en poder incluir a todos. A veces, ¿verdad?, decimos, no, apenas, hermanos, allá en la misión, una muchacha hizo un comentario acerca de una persona. Y perdón si lo digo así, ¿verdad? Pero dijo, no, ¿por qué te quieres juntar con él? Si huele feo, te hizo otra palabra. Hermanos, Jesús es más importante y vale más Jesús que tal vez al hermano que tú quieres hacer a un lado porque no huele como a ti te agrada. Es importante eso, incluirnos. Hermanos que tal vez vienen con alguna condición, ¿verdad? Y una hermana le compartía, ¿verdad? Y decía, yo no voy por tal cosa. Pues hay que incluirlos, hermanos. Hay que acordarnos de ellos. Bien hacemos, hermanos, en estar preocupados por los otros. Bien hacemos en poder prestar nuestros bienes. Bien hacemos en poder desgastarnos por el Señor Jesucristo, hermanos. Eso es lo más importante. Y qué bendición, hermanos, que esta iglesia entendió eso. Si nuestra iglesia, hermanos, también entendiera la bendición de dar, nos iría mejor, yo creo, todos. No tenía necesidad de nada, hermanos, aquí, según lo que estamos viendo. Ahora darle de comer a 3,000 personas era algo fácil, hermanos. ¿Cuánto se necesitaría para poder dar de comer a más de 3,000 personas, hermanos, hoy día? Las semanas que vienen, hermanos, como si dejamos la comida, ¿verdad?, de 50 pesos, ¿qué es lo que se da la comida aquí? Eso multiplicámoslo por 3,000, hermanos. ¿Quién? Pues bajita la mano. Una sola comida, hermanos. Y la iglesia vio eso. Hay necesidad de poder compartir. Hay necesidad de dar alimento. Hay necesidad de, tal vez, ¿verdad?, no tiene ropa, ¿verdad? A lo mejor vemos un hermanito, una hermanita que sobre todo con los niños, hermano, ¿verdad? Hace tiempo estaba en una iglesia predicando y una hermana llegó y dijo, estos llevaba a su ruta, lo llevaba caminando. Y la hermana decía, oigan, hermanos, con todas las cosas de la hora del café, no sé qué pasó, pero se juntaron todos. Y la hermanita dijo, oigan, ¿ya ven los zapatos de los niños? Están, pues ya desgastados y rotos. Y la hermana dijo, ¿qué les parece si nos compramos para poder comprarle zapatos a todos los niños? Eso requiere esfuerzo, hermanos. Eso requiere ver esa necesidad. Ver que es más importante a veces nuestra propia comodidad. Pero a veces nosotros no queremos, ¿verdad? ¿Qué bendición era eso? ¿Qué bendición es eso, hermanos? Ver por quien no tiene. Ayudar si podemos. No, te comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A veces nos quedamos a comer y a lo mejor los niños, algún hermano que viene invitado,
A veces decimos, es que si le compro ya no puedo tomarme mi Pepsi, ¿verdad? Que vende Manuel bien caro. Pero a veces tendremos que sacrificarnos, hermanos, por el bien de la iglesia, para tener esa unidad. Porque, hermanos, somos parte de lo mismo. Queremos crecer, hermanos, también. Es parte de ser unidos. Una hermana que se añadió recientemente a la iglesia, perdón por hacer esta alusión, dijo: me gustó la iglesia porque todos te saludan bien y te hacen sentir como en casa. Esa es la iglesia, hermanos. Esa debe ser la iglesia, que imparte personalidad. Y recordando, hermanos, sobre todo, que Jesús vale muchísimo más que nuestras posesiones. Damos a Dios primeramente. Simple y sencillamente, hermanos, después la familia crecía y crecía y crecía, ¿verdad? Y vivía junta y seguía creciendo, hermanos. Note esto: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, hermanos. Perseverando unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con la iglesia y de corazón, hermanos, alabando y gozándose, ¿verdad?, con todo el pueblo, y el Señor añadía, ¿verdad? La iglesia, hermanos, primero que nada, estamos llamados a adorar a Dios y a aprender de su palabra, ¿verdad? Según lo que estamos viendo aquí. Note, hermano, alabando a Dios. Y qué bendición es poder alabar a Dios juntos. Qué bendición es poder alabar a Dios muchos. Qué bendición es poder alabar a Dios unánimes, con ese mismo sentir. Dios quiere, hermanos, que compartamos también nuestras vidas con otros. Alabar a Dios, hermanos, y tener favor con todo el pueblo. Su experiencia cristiana diaria, hermanos, gozosa y sencilla, ¿verdad?, llena de buenos ejemplos. Una de las cosas, hermanos, que hace que la iglesia pueda crecer, sí, también es nuestra forma de poder ayudar a las personas. Dice aquí, teniendo favor con todo el pueblo, es decir, aún con personas que no eran cristianas, aún con personas que no conocían, que no sabían, pero que podían ser ganadas para Cristo a través de su buen comportamiento, de poder estar gozosos, hermanos, de poder compartir, de poder estar al pendiente. Gracias a Dios, como iglesia, ¿verdad?, tenemos testimonio bueno de los que sí, nos pasa algo y con gusto les ayudamos. Pero debiéramos, hermanos, tener favor con todo el pueblo, no nada más con los que nos caen bien, ¿verdad? Porque ya les conté la historia de mi vecino, ¿verdad?, que ya me traen jabón, pero aún con todo eso debemos aprender a compartir con ellos. Simple y sencillamente, hermanos, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La familia crecía, hermanos, los cristianos crecían. En pocas palabras, hermanos, si algo crece, hermanos, crecen las necesidades. Y el Señor seguía encargándose. En conclusión, hermanos, vemos la primera iglesia con un potencial enorme. Una iglesia con buenos fundamentos, una iglesia que era despojada de sus cosas, una iglesia que amaba no solamente a los cristianos, sino también amaba a aquellos que estaban fuera de la iglesia, que no pertenecían a la iglesia. Y simple y sencillamente, hermanos, Dios mismo se encargará de dar el crecimiento a la iglesia. Dios es el que se encarga. Nosotros simple y sencillamente hay que ver y sacar lo mejor del ejemplo de la iglesia de Jerusalén. Primeros días de la iglesia, hermanos. Nosotros tenemos cerca de 15 años. Y particularmente, hermanos, quisiera que pudiéramos crecer más y más. Pero eso dependerá del Señor, definitivamente. Pero lo que podamos hacer para crecer, hermanos, compartiendo, sabiendo, teniendo favores, y ya no de mucho, pero añadiendo a los que van a ser salvos, es el Señor de Dios. Es el Señor solamente. Pero nos toca a nosotros acordar y recordar este ejemplo de la iglesia en Jerusalén. Si no la iglesia perfecta, hermanos, una muy buena iglesia. Y déjenme decirles que nosotros como iglesia tenemos un potencial enorme. ¿Qué nos diferencia de los hermanos en Jerusalén, hermanos, aquella primera iglesia? Nada, hermanos. Podemos seguir orando como ellos, tenemos buena doctrina, hacemos la obra del Señor, tenemos buenos predicadores por la gracia de Dios, se nos enseña la Biblia, tenemos comunión.
Pero hay que confiar y descansar en que el Señor es el que me da. Una iglesia más unida, una iglesia que tiene preocupación, una iglesia que tiene carga por los que necesitan, hermanos. En la iglesia vamos a hablar de todos. Habrá quien pueda dar más, habrá quien pueda dar menos, pero eso mismo lo excluye. Y Dios quiere que sigamos teniendo compañerismo para crecer. Hermanos, de aquí que venga el Señor, aunque nos vayamos con Él, pero que la iglesia de esa gracia pueda ser caracterizada por estas cosas. Buena doctrina, compañerismo, oración y haciendo la obra de Dios. Ese es el consejo particularmente del pastor. Si le preguntan, él les respondería que sí. Pero dependerá de nosotros, hermanos, crecer o echar esto en un saco roto. Que Dios nos ayude. Padre, mira, tal vez no pude abundar tanto como quería, Señor, pero Padre, ayúdanos, Señor, a ver este ejemplo de la iglesia de Jerusalén. Cómo tener cuidado de todos, Señor. Sí, hubo temor, lugares prodigios, Señor, pero ayúdanos a ponerte aquí en primer lugar, Señor. Aún despojarnos de lo que decimos es nuestro, de lo que nos pertenece, Padre bendito. De ver a aquellos que tienen necesidades, Señor. ¿Cuántos hermanos pudiéramos despojarnos de algo para poder dar a alguien más? Y no lo hacemos, Señor. Pero Padre, si nosotros creemos y confiamos en este ejemplo de nuestra iglesia en Jerusalén, tú eres el que añadirá a la iglesia. Tú eres el que la sustenta, el que la guarda. Padre, en esta noche, Señor, deseo que hayamos podido aprender un poco, Señor. Sé que este inútil siervo no es nada, Señor, y tal vez no expreso adecuadamente algunas cosas, pero tu palabra sigue teniendo poder. Obra nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en este tiempo. En nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues esa es una necesidad, de ver unos por otros. No olvide de orar por los necesitados, por los hermanos que pasan dificultades. Si puede apoyar, yo creo que todos podemos apoyar, sencillamente que a veces no deseamos. Si usted ve alguna necesidad en la iglesia, busque apoyar, hable en la iglesia. Vamos a terminar. Me ayudas a mover la moto para cerrarle ahí. Hace frío, ¿verdad? Bueno, vamos a tener hay café, no, hay chocolate y hotcakes, si alguno desea, está en 20 pesos. Si alguno no trae dinero, pues cuando menos vamos a tener compañerismo, ¿no? Podemos tener compañerismo allá, está en 20 pesos, y eso es para el coro infantil, unas necesidades que han surgido también en el coro. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga, les amo en el Señor. Muchísimas gracias, salúdense unos a otros, y estoy orando por Liz. Ya el próximo miércoles ya vamos a hacer la Dios les bendiga, saludos unos a otros.
pues le decimos